Médula, ¿cómo estás? Hey, señora, creo que todo muy bien, de verdad, la acabamos de pasar súper bien. ¡Qué descarga! O sea, hay que entrevistarlo, pero ¡qué descarga! Siempre ha sido buenísimo, pero esto que vimos hoy definitivamente inicia una nueva etapa en la escena metalera dominicana. Mira, y te digo una cosa, que parte de esa descarga, o sea, eso es parte de la vibra de aquí, ¿tú me entiendes? O sea, este sitio, el público de Santiago, man, o sea, de verdad, no nos podemos quejar por ninguna parte, o sea, de verdad que sí. Introduzcanse al público. Mi nombre es Miguel Otero, vocalista de Médula. Mi nombre es Alejandro Chaín, soy baterista y hago que los tigres no se maten a golpes. Eso también sucede, hasta las mejores familias. O sea, que él es un community manager, pero interno. Sí, de la banda. Un psicólogo. Sí. Consejero. O sea que vamos a hacer una sesión aparte con él. Porque pasa de todo, Para que nos cuente entonces la vida, misterios y miseria dentro de Médula. Cuéntenos un poco cómo comienza el proyecto de Médula. Lo primero es, Médula en realidad, en vez de ser una banda de música, es una banda de pares. Empezó así. Y esa es la esencia, yo creo que eso es lo que nos mantiene, no hemos sacado los ojos. Te la mantiene vigente realmente eso. Pero yo creo que esa es la esencia, así empezó. Empezó porque ¿En qué año comenzaron? empezamos a tocar 2008. 2009. Realmente La primera presentación. Exacto, la primera presentación en 2010, 2009 ya estábamos ensayando, conociéndonos, ya como que compenetrándonos un poquito más, buscando la identidad de lo que iba a hacer, porque Médula pasó por diferentes procesos, no es lo mismo de ahora, de lo que está sonando ahora, fue como que saltando y saltando, donde nos sentíamos Siempre dentro cómodos. del metal. Claro. Siempre dentro de un mismo género del metal o un... Hubo un desliz al principio, no un Algo desliz que vieron, negativo. prepárate por aquí un rivalón. Sí, no negativo, pero nosotros empezamos tocando New Metal. Sí, era muy ligado a nuestras raíces realmente, o sea, era como que nos sonaba New Metal, queríamos hacer como New Metal, pero luego cambiando de integrantes, oyendo más música, tratando de profundizar un poquito más y de madurar la idea, como que le fuimos dando forma diferente. Cada banda va creando su propia identidad, Claro, ¿no? creando su voz. Pero uno siempre tiene alguien que uno admira, que uno dice, que no necesariamente la música que tú estás haciendo, pero alguien que sí te impregna de algo. Hay influencia en la música, sí, claro. ¿Y ustedes cómo es, qué tipo de influencia entienden que manifiesta quizás dentro de la música? Yo diría internacionales. Nosotros tenemos un tema de que cada quien ama un género extra. Pero internacionales yo creo que definitivamente Bloodbath. Sí, luego de sueco, pionero en death metal sueco, muy caña, tú sabes, para adelante. Yo diría que Bueno, Gojira, no podemos dejar de mencionar Lam realmente porque ese rifeo, esas cosas así, está ahí, o sea, está en el trasfondo, pero está ahí. Hay algo que percibimos en Miguel el día de hoy y es el showmanship, el performance. Tú te estás entrenando y nadie se está dando cuenta, lo estás haciendo escondido, o sea, un dominio de la escena y del público como... Aquí hay banda buenísima en República Dominicana, tenemos banda que siempre la podemos... Aquí hay música para dar clase en otros países. Y esto que percibimos hoy definitivamente, tú te estás entrenando para, tú te traes con un blog, tú tienes online, es la clase. Mira, realmente... No, estamos tomando nota también. Bueno, eso es una parte como que uno nunca puede desligarse, o sea, esa parte latina, esa parte como del mambo, esa parte como de la... Exacto, la sangre caliente, digámosle, entre comillas, esa vagabundería positiva, ¿tú me entiendes? Como una cosa que... Con cariño, con sabor. Claro, ¿por qué no? ¿Ustedes han cambiado mucho de integrantes en su trayectoria o más o menos Como 3 veces, más o menos, como 2 o 3 veces. ¿Cuántos miembros originales permanecen todavía? Bueno, Alejandro, baterista, o sea, yo voz, Miguel Sosa, guitarrista también. Y nosotros somos bajo, Jorge Delgado, que fue realmente el segundo bajista, y René, que fue el segundo guitarrista también. O sea que no hemos rotado mucho. Realmente, como él dijo, es una banda más de amigos, de hermanos, ¿tú me entiendes? Pero un tiempo como cesante. Sí, nosotros estuvimos... ¿A qué se debe?
bueno, en la vida personal de cada quien, ¿verdad? Muchos nos tuvimos que ir fuera, algunos se meten en pareja y no vuelven. Ahí lo dijo. Pero en realidad yo creo que nosotros nos tomamos un año luego de la producción, porque para nosotros era traumático grabar y dejar algo, era una presión que teníamos, y una vez lo logramos y sentimos que ¿Dónde dejamos podemos salir. escuchar la producción? Las personas que no lo adquirieron en su momento para tenerlo en línea. Para Bueno, descargarlo. está en YouTube, ahí está público. Si ponen en el Google, en el search, en el buscador, Médula Visceral, el disco va a aparecer en un sinnúmero de links y próximamente estaremos en Spotify también. Y están En Bandcamp también. Bandcamp, sí. En Bandcamp. Estamos en unas aplicaciones ahí en Bandcamp, sí. ¿Y qué tiene el futuro para Médula? Bueno, yo creo que viene el segundo disco. Sí, estamos trabajando. No estás seguro, tú lo mandaste a buscar, pero no llegó. Estoy seguro que viene. Ok. Eso es una cosa que nosotros tenemos que hacerlo sí o sí, eso es lo único que estamos dejando después de que Ya en el nosotros... proceso de composición. Claro, y más ahora, más afianzado que ya tenemos la enseñanza del primer disco, o sea, de verdad, ese disco fue un compilado de varios años, o sea, se puede decir ya, o sea, no todas las canciones fueron en el mismo momento, fueron canciones que se fueron sumando y realmente había que completar un disco porque ya hay que respetarse, respeto a uno y respeto al público realmente, que de verdad que han sido de verdad uno a con nosotros en el momento de la salida. O sea que el futuro de nosotros es que ya aprendimos de esos errorcitos y afinar aquí, afinar allí y crear y de verdad que trabajar más duro. Esperamos esa próxima producción, les deseamos muchísimos éxitos. De verdad. Muchísimas gracias por el apoyo siempre, señores. Médula, y vamos a seguir apoyándolo y casi de tarea, va a ser casi un acoso hasta que vean los demás frutos, porque yo sé que hay muchas cosas más que van a venir de ustedes. Yes. Aquí la madurez, la experiencia, el talento en Médula, vamos a seguirlo viendo. Búsquenlo en las redes sociales, escuchen su música, están durísimos y lo que traen ahora todavía mucho mejor, como cuando tú piensas que un producto no puede mejorar más y sin embargo va a seguir rompiendo cajas. Comprometidos. Esta chica de verdad. Comprometido, no Señores, comprometido. gracias de verdad y fuego para adelante. Fuerza. Meta todo el tiempo. Yo sentí mucha influencia del blues en lo que yo escuché el día. En las cadencias. Claro. No todo era machacado, speed, sino que había algo por debajo, que era como una surrepita. Sí, como que ese groove, o sea, Había- esa voz había del blues, un- claro, claro. Estamos locos todos.